Bienvenidos, nosotros somos Los los del del F. F. Somos dos amigos separados por las distancias y unidos por Recuerdos. los recuerdos y ahora por las historias. Claro. José Juan, ¿y de qué carambas vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la generación sándwich. ¿De la ¿Te parece? generación sándwich? Sí, vamos a hablar de la generación sándwich. ¿Y qué es eso de la generación sándwich? Fíjate que es un fenómeno interesante. Leí hace poco, digo, esto lo he vivido, lo he visto desde hace mucho tiempo, pero leí hace poco que se llama la generación sándwich, cuando el adulto, el padre de familia o la madre de familia, se encarga todavía de cuidar a sus hijos y empieza también a cuidar a sus padres. Y entonces Híjole. quedas en medio de los cuidados que debes de tener hacia tus hijos, que pueden estar pequeños o todavía dependen económicamente de ti, y también tienes que empezar a dedicarte para el cuidado de tus padres, de uno de los dos o de los dos, ¿no? Y Bueno, entonces y quedas en medio y ahora, por eso le llaman la generación sándwich. ¿y qué será que nosotros somos generación sándwich? Sí estamos en una alta probabilidad. Digo, no todos, no a todos les toca o no todos tienen la fortuna de disfrutar de la compañía o disfrutar de los últimos momentos con sus padres. Hay quienes perdieron a sus padres desde muy jóvenes o desde antes y entonces solo se encargan de cuidar a sus hijos y nunca llega la otra parte del sándwich. Sin embargo, nosotros sí estamos en esa línea por la expectativa de vida ha aumentado y entonces nuestra expectativa de vida ha aumentado, la expectativa de vida de nuestros padres ha aumentado y tenemos una alta probabilidad de entrar en esa generación Pues yo sándwich. pienso que ya estamos en esa generación, porque también, Sí, claro. pues la generación de nosotros, no todos, ¿verdad? Pero ahora también hemos postergado la maternidad, entonces hemos sido mamás más grandes, algunas. En mi caso, por ejemplo, yo fui mamá a los 34, 30 y córrele. Entonces, pues sí, tengo 50 años con un niño de 16, pero habrá mujeres que tuvieron hijos a los 40, entonces tienen 50 años con niños de 10 y sus padres a lo mejor tienen 80, como en el caso de los míos, que tienen 80 y 83, entonces eres una mujer de 50 años con niños chiquitos o bebés y con padres en sus 80 años y que tienes que cuidar también porque, pues, ¿no? Ya están en una edad adulta que aunque como dices, la edad o la expectativa de vida. expectativa de vida ha aumentado, pues no dejan de tener 80 años, ¿no? Y empiezan a Claro. tener ciertos problemas pues propios de la edad. Y también se dan muchas enfermedades que ahora entendemos que antes no. O sea, antes estaba viejito y por estar Ajá. viejito estaba enfermo de cosas que no entendías y pues no había cuidados paliativos, no había una atención específica para las enfermedades que ahora conocemos, que ahora entendemos, y entonces puedes enfocar más el cuidado de tus adultos mayores porque la medicina también ha entendido más qué enfermedad tiene, ¿no? Mira, ahora, ¿qué tanto afecta la familia sándwich al sándwich? O sea, a las personas que estamos en medio. Sí, esa es una carga de estrés bastante alta. Sí Digo, es. además del estrés que tenemos por el trabajo, por el dinero, por sacar adelante a nuestros hijos o la casa, pues Exacto. ahora se suma el estrés de cuidar a nuestros adultos mayores, ¿no?
o de ir a ver cómo está, porque en el caso mío, que yo estoy tan lejos, pues sí, aparte es un estrés económico, porque acabo yo de regresar precisamente de Veracruz, que fui a ver a mis papás, dejé a mi mamá media enferma, probablemente vaya a tener una operación de vesícula, entonces ahora es ponernos de acuerdo mi hermana y yo, que mi hermana vive en otro lugar, ella vive en Houston, yo estoy en Nueva York, y ponernos de acuerdo porque pues hay que programar esa cirugía de mi mamá y entonces hay que hacer un gasto para ir ella y yo, no al mismo tiempo, ¿verdad? Fechas separadas, para poder apoyar a mi mamá, que la operen, cuidarla y cuidar a mi papá, que mi papá tiene Parkinson y que también está delicadito de salud. Entonces ahí empieza a ver, pero por otra parte, pues dice mi hermana, yo no me puedo venir tantísimos días porque pues ella tiene su trabajo, yo tengo el mío, ella tiene su casa, tiene su marido, yo tengo el mío, tengo mi hijo, y entonces empieza una cosa que tú te tienes que, o sea, no te puedes quedar tanto tiempo, te encantaría quedarte, pero tampoco te puedes ir y dejarlos, y entonces empieza una cosa pues bastante complicada, ¿no? De verdadero problema, porque pues por una parte son tus padres, pero por otra parte es tu familia también, tu esposo, tu casa, tu marido, tu trabajo. Y entonces estás como que dividido entre dos situaciones bastante complicadas. Y que la posición geográfica no ayuda, ¿no? Digo, En el caso si de nosotros estuvieras no en la misma ciudad, pues podría ser un poquito más fácil, ¿no? Pero ya no estar en ayuda, otra ciudad y en otro pero, país se hace más complicado, pero cuánta gente no ahora está como nosotros. claro. Porque antes la movilidad en cuanto a irte a otra ciudad, pues era la posibilidad era muy poca por lo regular. Seguíamos viviendo alrededor de los padres, aunque no estuviéramos en la misma casa, pero ahora con la globalización y con todos estos cambios, pues la realidad es de que las familias, no nada más yo estoy así, muchas familias estamos así, los padres en un lugar y los hijos en otro lugar distinto, y estarán pues con a lo mejor problemas similares a los míos, ¿no? Claro. Y con el estrés a tope. Con el estrés a tope, con el estrés a tope. Ahorita, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo le dije, porque estaba un poquito necia la señora que no quería hacerse los estudios, y yo le dije, mira, si va a ser un problema que tú no te quieres hacer los estudios por la razón que sea, le dije, y se complica y es una emergencia, yo no voy a poder venir tan de bote pronto, ¿sí me explico? Porque, bueno, te pasa una emergencia ahorita y simplemente yo para llegar, en este caso, yo salí a las 11 de la mañana de mi casa y llegué a casa de mi mamá a las 11 del día. Del Que día son dos siguiente. de ese mismo día. Son 12 horas y me fui rápido, ¿eh? Salí a las 11 de la mañana, salí de aquí a las 2:50 y llegué a las 11 de la noche a Veracruz. De la noche, ok. Son 12 horas de viaje, desde que yo salgo de mi casa, porque el aeropuerto no me queda 3 minutos, hasta que yo llego a casa de mi mamá. 12 horas, le dije yo. Ahora, si no hay boleto para ese mismo día, yo no llego hasta el otro día o hasta el siguiente día. Eso te iba a preguntar, 12, ¿con qué anticipación compraste tu boleto? pues con meses. Ok. Y esa es Porque, otra, porque que si lo tienes compré una con meses emergencia, tú y en no me ese salió. momento sales a buscar. Si tienes la emergencia, tú en ese momento sales a buscar cuál es el próximo para salir. Y el próximo para salir va a ser normalmente al día siguiente, si es Bueno, que hay espacio, y te va a costar, una fortuna. sí, Si ahorita con anticipación salió no nada barato, ahora una emergencia de un día para otro, si es que hay para el siguiente día. Si no hay para el siguiente día, habrá 2 o 3 días después, y 12 horas llego después.
claro. Y tendría que ser una fortuna. Entonces yo le dije, mamá, hazte los estudios porque yo, si es una emergencia, no vengo. O sea, no llego hoy. Si te pasa una emergencia hoy, que se te truena la vesícula y que córrele al hospital, olvídate que llegué hoy. Ni mañana. O sea, yo no sé, a lo mejor llegue mañana. ¿No? A lo mejor me voy a otro aeropuerto o haces maravillas, pero pues también está la presión monetaria de que es una emergencia y tienes que pagar el precio de emergencia. Le dije, sí, tú te haces esos estudios ahorita y decidimos algo ahorita, mi hermana todavía se quedó, le dije, con mi hermana y nos programamos, pues entonces ya se le quita la emergencia y es una cirugía programada. Mi hermana, esperemos que llegues a esas fechas, o sea, programada unos 2 meses. Trata de cuidarte estos 2 meses para que no pase nada en cuanto a la comida, ¿no? Mi hermana trabaja en un distrito escolar, ella trabaja como en el Departamento de Educación Especial, entonces tiene vacaciones de maestra. Luego, entonces, pues ya ella en ese tiempo tiene más fechas, más días, se puede quedar más tiempo, yo llegaría después a relevarla y entonces ya se baja la emergencia, ya no sería tanto problema y de esa manera podríamos nosotros apoyarte estando lejos, ¿no? A cuidarte a ti, cuidar a mi papá y no descuidar la otra parte en cuanto a ella, de su familia y de su trabajo, porque se podría llevar a su hija con ella, porque son vacaciones, yo me puedo llevar al mío, mi esposo nos alcanzaría después, o puede él llegar conmigo, no sé, o sea, ya sería una cosa distinta y se quitaría esa problemática, pero te digo, sí es un problema de sándwich, de Claro. sándwich, definitivamente. Tienes que cargar con la otra tapa para ir a cuidar la tapa superior. Exactamente. Y en el Sí, caso tuyo, que tus niños son más chiquitos, bueno, el mío ya tiene casi 16, ya como quiera, ya es un muchacho, pero cuando tienes niños más pequeños, todavía andan brincoteando, y entonces, mamá, quiero la mamila, se te aburren, y el problema se complica más. sí, sí, se vuelve complejo. Digo, yo tampoco estoy viviendo en la misma ciudad donde vive mi madre y afortunadamente no he tenido todavía que correr por ningún tipo de emergencia, pero nos acaba de suceder. A mi suegra la operaron hace poco tiempo y pues mi esposa fue a apoyar en el proceso, en la cirugía al Claro. día siguiente. Digo, mi cuñada vive todavía más lejos, entonces la que llegó el día de la intervención fue mi Fue tu esposa, esposa, que es quien tiene que responder, porque tiene que haber un adulto de la familia que responda o toma decisiones, ¿no? claro. Entonces yo me quedo con los niños, a cuidar a los niños, a ver que vayan a la escuela, etcétera, y ella va a resolver esta situación con su madre, ¿no? Pues Este, sí, pero ahí a mí- igual se va ella y tú te quedas con los niños y con toda la rebambaramba, pero pues también es una situación de sándwich sí, sí, sí. Fíjate que a mí donde, me tocó ver el caso, no fue precisamente sándwich, el caso de mi mamá con mi abuela, con mi ajá, abuelita. Mi abuelita tuvo un proceso, eh, cayó en cama y estuvo durante 3 años en cama. en cama. Y entonces y a ciencia cierta no supimos qué tenía, ¿no? Ujú. Simplemente fue perdiendo la fuerza, dejó de caminar y poco a poco se fue deteriorando. Este, Hoy, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero cuando llegas a una cierta edad empiezas a sufrir la pérdida de los músculos. Tus músculos empiezan
a perder. No me acuerdo cómo se llama esta enfermedad. Distrofia muscular. Distrofia muscular, y bueno, recomiendan por eso hacer ejercicio para mantener la fuerza, y yo creo que eso le pasó a mi abuelita. Fíjate. Y bueno, estuvo durante 3 años y fue un proceso bastante difícil. Mi hermano y yo ya no estábamos pequeños, ya estábamos grandes, ya trabajaba, yo ya vivía aquí en Ciudad del Carmen cuando mi abuelita falleció, y entonces, pero mi hermano sí vivía en casa con mi mamá tenía un rol de vida en la casa con mi hermano, y mi abuelita vivía en otra ciudad cercana, pero en otra ciudad. Uh-huh. Y entonces en ese proceso de 3 años hubo un momento en que a mi mamá le tocaba viajar una semana, quedarse allá para ayudar en los cuidados de mi abuelita, y regresaba a descansar y a su rol en casa una Uh-huh. semana, ¿no? Y si es un proceso pesado, es un proceso difícil, te llena de estrés, te desgasta emocionalmente, te desgasta económicamente, ¿no? Sí, claro. Recuerdo mucho, yo estaba o anduve en esas épocas que empezó mi abuelita, me fui a estudiar a Monterrey, y en Monterrey conseguí una grúa para enfermos, para poder Moverla. mover a mi abuelita, así es. Digo, te estoy hablando de finales del siglo pasado, ¿no? No era algo muy común, no se veía. Ahorita sí ya las ves en Reels y las ves en videos, pero en aquella época fue, fue algo interesante, algo extraordinario, que conseguimos una grúa para poder mover a mi abuelita, y así mi abuelito también podía estar, moviéndola, porque mi abuelito era quien la manipulaba y quien la movía, pero pues también mi abuelito se fue Ya era grande, desgastando, ¿no? sí, se fue también acabando, ¿no? Sí, fue un proceso difícil, pero como te digo, es tener la oportunidad de que estás presente, tener la oportunidad de compartir, pues esos últimos momentos, y estar allí, ¿no? Sí, pero se ha Es vuelto, difícil. sí, se ha vuelto más común porque antes las familias pues permanecían juntas, a lo mejor alguien quedaba viviendo con papá o con mamá, entonces esa persona por lo regular era la que se encarga, por lo regular esa persona era la que tenía el sándwich completo. No, pero Sí, también al estar las familias más juntas viviendo en un mismo lugar, a lo mejor se compartía la responsabilidad un poco más, aunque siempre cae la responsabilidad sobre alguien, ¿no? En sí, específico, pero a lo mejor estando más juntas las familias era un poco menos complicado que lo que es ahora. A lo mejor como si también te casabas más joven, cuando tus papás llegaban a esa edad, pues tus hijos ya también eran grandes, entonces era un poquito más, o sea, no era tan estresante porque no tenías a los niños chiquitos o a los niños en edad escolar o no tenías a los muchachos todavía dependiendo de ti, cuando tú ya tenías que empezar a cuidar de tus padres, ya no tenías esa responsabilidad porque ya, pues, tus hijos eran grandes, ¿no? Como ahora que se ve mucho más el fenómeno de que tú a una edad un poquito más avanzada, tienes niños chiquitos, así como tú, entenderás. sí. Yo tuve mis hijos a los 45, digo, me volví padre a los 45, sí. Casi abuelo, José Juan. Entonces, pues sí, ¿no? En el caso tuyo vas a tener, no sé, 55 con niños de 10 y tu mamá pues ya va a ser una señora de una edad más avanzada. Entonces, totalmente vas a ser generación sándwich. Sí, así es. Generación sándwich. Sí, sí, es algo complicado. Pónganos en los comentarios si tú eres generación sándwich. ¿Qué piensas Escríbanos. de la Bueno, generación sándwich?
¿Cuáles han sido sus experiencias? Si han tenido experiencias, si conocen a alguien que han hecho. Y algo que es muy importante de lo que mencionabas es la planificación. O sea, Sí. no queremos que lleguen estos momentos complicados, pero más vale prever y planificar, como lo hiciste tú en esta ocasión con los estudios de tu madre, y planear el cómo deben hacerse las cosas, porque el día que nos sucede una emergencia y no tienes nada preparado, pues las cosas normalmente no salen bien, o ni siquiera sabemos qué es lo mejor que puede haber salido, ¿no? Si tenemos Hay algún que plan. hablar de las emergencias, y yo no soy muy buena preparando para emergencias, pero pues a lo mejor podríamos platicar de emergencias otro día. Lo dejamos para un próximo capítulo y planeamos eso. A lo mejor traemos a alguien que nos hable, que sí sepa de emergencias. Muy bien. Pónganos sus Déjenos ahí. comentarios. Los queremos ver en los amigos de Sandra y José Juan. Ah, sí, ahí en el Facebook el señor es el administrador. Únanse al grupo, escúchenos, estamos en todas las plataformas de podcast, Amazon, Spotify, YouTube Music. Véannos por YouTube, véannos por Facebook, véannos por TikTok. Y vámonos, porque aquí espantan, José Juan. Adiós, sandwichín. Adiós, sandwichín. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal, den clic a la campanita y síganos en nuestro próximo video.